Bueno, el área de niños de SAP organizó esta jornada pensando que el tema de la adopción es un tema sumamente convocante para todos los que trabajamos con niños, con adolescentes y con personas en general, donde es un tema difícil, muchas veces para abordar clínicamente, y organizamos estas jornadas invitando a especialistas de distinto ámbito, entre ellos a la doctora Giberti, que lamentablemente no va a poder estar, y queríamos abordar este tema desde un ángulo que tenga que ver con nuestra tarea como psicoanalistas, y también contamos con la doctora Graciela Liskovich, que es especialista en Derecho de Familia, y de esta manera vamos a comenzar con la primera mesa. Luego vamos a tomar un cafecito y posteriormente vamos a pasar a hacer un taller con material clínico y posteriormente una mesa de cierre con dos temas que también nos parece importante incluir, que es el rol de los padres adoptantes y las distintas situaciones, opciones que hay hoy en día para llegar a la idea de hijo, tener un hijo, lo de fertilización y demás, que está invitada también la licenciada Patricia Colombo. Bueno, le doy la palabra a Graciela, que nos va a hacer una introducción sobre el tema. Y luego, bueno, Graciela y Graciela. Sí. Bueno, es generacional el nombre, así sí, que ya nos vende la edad. Sí, claro. Bueno, yo les voy a contar algunas cuestiones que estuve pensando como disparadores para que empecemos en un grupo que me contaba que tenía mucha experiencia con adopciones y con trabajo con niños en adopción. ¿Me parece el sonido? ¿Sí? ¿Hay? No. ¿Lo probó? Sí. Hola. Ahora sí. Bueno, pensaba que no resulta sencillo convertirse en padre de los propios hijos, que son muchos los factores que juegan favorable o desfavorablemente, incluido nuestra historia transgeneracional, nuestra relación con los ancestros, pero cuando los padres acogen a un niño en adopción, tienen que aprender a descubrir a un niño cuya genealogía les resulta desconocida, en la mayor parte de los casos. A veces se trata de un bebé y en otras ocasiones se está adoptando a un niño de más años de edad. Años de los que apenas se recibe información y se enfrentan a un niño que ha tenido que vivir un abandono e incluso a veces varias separaciones. Este encuentro de hoy surge a partir de la preocupación transmitida por colegas jóvenes que trabajan en hogares infantiles, también la preocupación de un juzgado que encontraba que se incrementó la devolución de niños adoptados de grandes. Nos preocupó mucho. Bueno, lo que aparecía, según los que devolvían a los niños, era que los chicos tenían una particular conducta difícil, que les resultaba imposible la convivencia y que no podían continuar con el compromiso. Acá se abre todo un tema en cuanto a la responsabilidad, la desresponsabilidad, tal vez lo retomemos después. Son niños que ya tienen memoria, que ya tienen palabras, estos chicos más grandes, donde hay una historia previa vivida con su familia de origen o en una institución. Los vínculos son diferentes, pero la necesidad de apego no se pierde, aunque haya diferencias significativas con un recién nacido adoptado. Escuchaba trabajando con un grupo de supervisión de terapeutas de un hogar de niños de la capital, que una niñita de 9 años en sus dibujos, en sus narraciones, Belén recuerdo el nombre,
confiaba su más claro deseo de ser adoptada en Navidad. Los niños que han sufrido ya una pérdida afectiva se aferran con más intensidad y desarrollan sentimientos de posesión a la persona que les ofrezca un vínculo estable. El niño adoptivo tiene una especial sensibilidad, es muy perceptivo con las distancias afectivas, que son fuentes de ansiedad de pérdida, que son fuentes de miedo al abandono o a veces hasta trauma de abandono. Trataré de puntear algunas de las cuestiones que surgen como conflictos, como angustias, como ansiedades en este nuevo vínculo adoptante-adoptivo a través de una viñeta clínica. Recuerdo a un joven adoptivo, Daniel, de 27 años, con una familia muy dedicada, que relataba emoción desmedida al ver ciertas películas y un afán permanente de encontrar familias que lo acojan. Es así como que desde muy puber noviaba con familia incluida. Su consulta fue por una rosácea en el rostro que le preocupaba muchísimo. Había aparecido en ese tiempo, en el tiempo de la consulta, y a pesar de los tratamientos dermatológicos, la rosácea no cedía. Y lo avergonzaba que lo vieran sus compañeros de trabajo, de estudio, sus amigos. Tiempos de análisis lo llevaron a decir textualmente: yo nunca tuve dónde corroborar mi cara con nadie. Siempre me sentí extranjero, siempre afuera del tono familiar. Siempre me sentí excluido de la fiesta de la genética. Últimamente, luego de 4 o 5 años de tratamiento y una relación con una novia una relación muy consolidada, le empezó a fantasear con tener un hijo con su novia. Lo que más se le aparece como su sueño es abrazar a su hijo y sentir con él un aire propio. Nunca tuve la experiencia de llevar el aire del otro y que el otro lleve el aire de uno. Otro tema que le preocupa es si va a poder procrear, si superará la esterilidad de sus padres. Las películas que miraba no eran propias de un muchacho de su edad. Sin embargo, acompañando sus intereses, fuimos descubriendo cosas. Les cuento las 2 películas que él miraba. Una es Ratatouille. Es una película de animación que creo que en el 2007 ganó un Oscar. Cuya trama narra la historia de Remy, una rata que vive en el ático de una casa francesa. La casa es de una anciana. Vive con su hermano Emile y una colonia de ratas liderada por su padre. Está el padre, el hermano y bueno, abajo la dueña de la casa. Su vocación era ser un gran chef. Dotado de sentido de olfato, de gusto, utilizaba su habilidad para detectar el veneno en las comidas. La anciana, que habitaba la casa, en determinado momento descubre la colonia de ratas. Todas huyen a la alcantarilla. La película empieza mostrando la alcantarilla. Remy se separa, todas huyen corriendo y termina abandonada. Daniel me decía que lloraba mucho. Y yo pensaba que el miedo al abandono es el leitmotiv de los chicos adoptados. La otra película que les voy a sintetizar es Kung Fu Panda 2. Es un oso panda, que protege el Valle de la Paz con sus amigos y con el maestro de Kung Fu. Este muchacho había hecho de chico Kung Fu. En una pelea con lobos, el grupo de pandas, empieza Panda, el personaje principal, a observar un símbolo que capta en la armadura del jefe lobo. Y se queda como tildado.
Tiene un flashback, dicen los comentaristas. Se distrae y queda desconcertado, con una sensación muy rara. Voy a retomar luego lo que pensé a partir de ese flashback y el desconcierto. Mito de origen, la pregunta sobre los orígenes, es común a todos los seres humanos, pero con un carácter especial en los adoptivos. A Panda Po, a quien, luego de esa visión del símbolo, encara a su padre, le pregunta acerca de su origen. Él solo puede decirle que hace 30 años lo encontró de bebé en un cajón de rábanos, en la parte trasera de un restaurante, que al verlo sintió compasión, por lo que decidió adoptarlo. Entendí en ese momento el porqué del llanto desconsolado de este joven, que identificado con Panda, tiene pena por él. El joven se siente producto de la compasión de otro. Tema a pensar. El flashback detectado me hizo pensar en los primeros momentos de la vida de los chicos adoptivos. Momentos que no conocemos en general. Momentos de su relación con su madre biológica, el desprendimiento y de esos signos de percepción que quedan grabados. Signos de percepción centrales en la identificación primaria. Otro tema que se abre es la búsqueda de la verdad. Él le pregunta al padre de dónde viene. ¿Pero qué es la verdad para el sujeto? Tema filosófico, tema para pensar. Sabemos que los secretos acerca de la filiación en general hacen síntoma. Mucho fue cambiando la postura acerca de compartir la verdad sobre la adopción. En los años 70 era habitual que las madres adoptantes negaran la adopción, fraguaran datos acerca del embarazo, del parto, del nacimiento de su hijo. Y a pesar de eso, en las consultas con los niños, aparecían detalles en los juegos, dibujos de las dudas acerca del origen. Famosos son los dibujos de los árboles con frutas ajenas a la especie. Hoy, en cambio, los adoptantes informan a sus hijos. Siempre surge la pregunta en los consultorios acerca de cómo y cuándo contárselos. A veces, lo que noto es que aportan información que excede al derecho a la identidad del niño, que es quien decide si cuenta o no. Pero hay una suerte como de exposición. ¿Y a quién le cuenta su historia de vida? Un niño de 7 años, al que atendí durante 4 años, luego de visitar a su madre biológica, a quien había conocido a los 2 años, decidió, ante el azoramiento del padre, decir en la escuela que su mamá había muerto. El padre me llama inmediatamente y me dice, ¿pero cómo? Si la acaba de ver. Para él había muerto, no tenía vínculo con él. Y había decidido eso, y yo sentía que se había violado el derecho a la identidad de él. Si él no quería contar en la escuela de su madre, y bueno, tema a pensar también, la verdad, cuándo decirla, qué decir. Ahora se suma otro tipo de adopciones, la presencia de quienes adoptan a posteriori del fracaso de las nuevas técnicas asistidas, técnicas reproductivas. También en el siglo XXI tener un hijo se considera un derecho humano y el deseo de conformar una familia se expresa con fuerza en parejas homoparentales y también en desafíos monoparentales. Esto está llegando a los consultorios. De investigaciones acerca de la función familia, María Malizalde nos dejó reflexiones en cuanto a delimitar los hechos de vida que procuran al niño el acceso al mundo simbólico. La función familia designa subjetividades en red, que sostienen el psiquismo
en un espacio ramificado de vínculos que exceden a la familia nuclear convencional. Ya Freud lo menciona. En las identificaciones secundarias no solo aparece lo nuclear de la familia, sino maestros, líderes y etcétera. En esa red coexisten filiaciones biológicas con filiaciones de extranjería. Por tales comprende las personas fuera de familia, que producen también efectos psíquicos relevantes en la mente infantil y que contribuyen a la estructuración del psiquismo. Viñar, en ese sentido, enuncia: para ser un individuo se necesita una matriz grupal. El nosotros precede al yo, y la trama lingüística, afectiva, identificatoria, condiciona las conductas individuales y las modela en situación. En la adopción se produce una ruptura de la continuidad. Lo que uno trata como analista es que esos procesos vayan cicatrizando, no dejando marcas empobrecedoras. Distintos son los efectos en adopciones tempranas y tardías. Tema para pensar. Las marcas de la historia vivida, retomo lo del flashback y los signos de percepción, dejan huellas, sensaciones, es todo lo que te liga libidinalmente al otro. Son cualidades, son olores, son colores, una manera de moverse, una manera de sentirse acunado, una manera de hablar, que constituyen estos signos de percepción. El niño no capta en los primeros momentos a la persona total. Si lo tomamos a Winnicott, así como él no está integrado, tampoco tiene integrado el objeto. Silvia Bleichmar, con respecto a los signos de percepción, cuenta el caso de una niña restituida, una de las, creo que era Jimena Vicario, hija de desaparecidos, que reconoce, al reencontrarse con su abuela biológica, el medallón de su cadena, del cual se colgaba jugando hacia los 8 meses, edad en que se dejan de ver. Las huellas que dejan los traumatismos precoces nos convocan a pensar cómo la relación con la madre es una construcción tanto cognitiva como emocional, en los lazos que se van gestando en la crianza. Para el niño, aquel que cumple con la acción específica, en palabras de Freud, aquel que arropa el desvalimiento inicial, que no es alguien diferenciado e integrado, aquel de los primeros cuidados, se inscribe con estos detalles como huellas de placer y displacer. Los bebés responden a olores, a colores, a texturas, a tonos. El otro, entonces, es un conjunto de rasgos, producto de la vivencia que solo más tarde tendrá una existencia más totalizada. La separación de la madre biológica toma carácter diferente según el momento de constitución psíquica. Los nuevos vínculos sustitutos se armarán sobre el trasfondo de lo previamente establecido. El dilema, pensaba, es si la preocupación la centramos en el dolor de los adultos que no pueden engendrar y necesitan un hijo, o en el derecho de los niños privados de su organización familiar. Constituir un sujeto de derecho también es pensarlo y armar su subjetividad a partir de una red, hoy digo de una red de sostén interdisciplinaria. En esto creo que vamos a poder reflexionar desde múltiples vértices hoy con la especialista en derechos de familia. Bueno. ¿Me escuchan? Cuando Sodeli me llamó y me habló de estas jornadas, a mí me pareció interesante traer un caso disparador. Yo creo que el derecho tiene que ser práctico, no tiene que estar ahí arriba y no aplicarse.
Y entonces les traje algo que impactó bastante en el mundo jurídico, porque es un fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos que sancionó al Estado argentino. Y también este caso denunció lo que lamentablemente se hace, porque no es un caso donde podemos decir no hay ley, hay lagunas de ley, sino quiénes aplican la ley y cómo la aplican. Y en esto me parece que es importantísimo la interdisciplina, por eso lo traje, porque ustedes saben que hay un proyecto de reforma del Código Civil y Comercial Unificado, que todavía no tuvo la sanción del legislativo, es muy progre, hay instituciones importantísimas, pero lo importante es que este proyecto recaba todo lo que fue la jurisprudencia. Derecho de familia es una rama muy viva, entonces se basa más en la jurisprudencia que en la ley. Pero donde me parece que es importante este ámbito, y son importantes ustedes, es en los prejuicios subyacentes de las personas que dictan sentencia. Y esto es muy importante en la aplicación del derecho. Entonces, lo mío es una charla en familia, informal, donde le pueda dar a ustedes algunos conceptos que puedan manejar y trabajar en conjunto. Bueno, este es un caso que la sentencia fue de abril del año pasado, o sea que es bastante reciente para los plazos del derecho. Tiene que ver con la mirada de la adopción desde el punto de vista del derecho internacional y de los derechos humanos. Hay como dos grandes patas donde se sustentan, ¿no? Una es el adoptado, el interés del menor, y otra es el derecho a conocer su realidad biológica. Nosotros sabemos, ustedes saben, que el derecho es un organizador social, el derecho tiene que educar, el derecho no resuelve, el derecho a veces ordena, nada más en derecho de familia. Entonces, este caso se llama Fornerón e hija contra el Estado argentino. Es un caso que duró 12 años y ustedes saben el impacto negativo del tiempo en una situación indefinida. Una familia judicializada 12 años. De esto ustedes saben más que yo, porque más allá de la norma aplicada en el ejercicio de un derecho, tiene que ver el tiempo, y muchas veces se usa, y acá me permiten, yo no sé nada de psicología, pero decimos perversamente usan el tiempo para instalar una situación y después, con el principio de que no hay que modificarla, es una situación instalada, se llegó a muchos abusos. Entonces les cuento, le hago así como, digamos, un marco fáctico de la situación. Esto acontece en Entre Ríos. En el 2000, en el Policlínico de Entre Ríos, nace una nena, producto de una relación que terminó antes del nacimiento. El señor es Fornerón, digo el nombre porque este es un caso emblemático, y la señora, creo que se llamaba Enrique de apellido. Fornerón no sabía del embarazo de su pareja. Se entera, por estas amigas que siempre existen, al 5º mes del embarazo. Entonces le pregunta acerca de su paternidad, Enrique se lo niega. La señora Enrique va a tener, le cuento que ellos son de Rosario del Tala, y según leí, no sé si alguien acá es de Entre Ríos, es más o menos a 100 kilómetros de Victoria. Esto no es un dato menor. La señora tiene a la nenita, la inscribe como hija soltera, y al día siguiente la entrega a un matrimonio que vino de Buenos Aires en un acta en el defensor digamos en la Defensoría de Victoria, que es un acta administrativa. Cuando regresa a Rosario del Tala, el señor Fornerón se entera del nacimiento, le vuelve a preguntar acerca de su paternidad y ahí ella le dice que sí, que es el padre. Quiere recuperar a la hija, Fornerón, y ella le niega el paradero. Inmediatamente él va a la Defensoría de Rosario del Tala, hace la denuncia,
citan a la señora dice sí, él es el padre, se la di a unos parientes de Varadero. Al otro día esta señora vuelve a ir y dice que no, que le entregó en guarda con fines de adopción a un matrimonio que vino de Buenos Aires por la escasez de recursos económicos con que contaba. Ella no podía sostener, bueno, no fueron estas sus palabras. Hasta aquí es claro. Bueno, ahí empieza la lucha de Fornerón por su paternidad. Lucha con el sistema judicial, lucha con los prejuicios, lucha con la vulnerabilidad, digamos, del sistema. Va al registro civil, la reconoce. Y el fiscal inicia una acción penal por supresión de Estado. Se generan, a partir de esta situación, 4 juicios en 12 años. Es un entretejido, le podría decir, macabro, para tratar de ocultar la verdad. Voy a hacer digamos, me separo un poquito del relato. La mirada de los derechos humanos en la adopción, desde el punto de vista de lo que los abogados llamamos el Corpus Juris, que es la Convención de los Derechos del Niño, las convenciones internacionales sobre derechos humanos, hablan de focalizar en el adoptado el derecho del niño de vivir en familia y focalizar en el conocimiento de su realidad biológica, que hace al derecho de la identidad. Bueno, esta señora, me perdí. Ustedes si se pierden en el relato, porque yo les cuento como si estuviésemos hablando en el living de alguna casa. Que más o menos. Con 4 juicios. 4 juicios. Sí. Juicio penal. Fiscal denuncia por la situación irregular. La señora entrega a su hija, no en el lugar donde vivía, que la podría entregar, señalar quién quiere que sean los guardadores, sino a 100 kilómetros. Se entrega por acta administrativa, donde está esto totalmente, digamos, prohibido por la ley. Hay 2 artículos, 317 y 318. Yo trataré de obviar los números porque no suman nada a ustedes, pero en uno dice que está totalmente prohibido la entrega por acta administrativa, porque se habla del consentimiento informado. El consentimiento informado no es que en el acta, como se pone, que la señora, la madre biológica dice, expresa que ella no quiere presentarse en el juicio de adopción. Bueno, o sea que se han vulnerado el derecho de fondo, el Código Civil. Por otra parte, la entrega fue sin conocimiento ni consentimiento del padre. El padre, en esta entrega, cuando se entera, se presenta y se opone. O sea, hay una oposición expresa, que también ahí se vulnera otro artículo del Código Civil que dice que frente a la oposición expresa de un padre biológico no puede seguir esta situación de guarda con fines de adopción. El juez, voy a tratar de ser didáctica, porque de pronto le quiero decir muchas cosas, pero el juez penal archiva la causa, porque dice que no se dan el formato de lo que es la tipificación de la supresión de Estado. Bueno, se apela a la Cámara, se apela al Tribunal Supremo, todo lo administrativo no lo voy a decir, pero en realidad, así, en términos concretos, nunca investigaron absolutamente nada, se archivó. Nosotros sabemos que la venta de chicos es algo que sucede con el consentimiento de los funcionarios judiciales. Primer causa. Segunda causa, concomitante con ella, con la penal. El padre, que había reconocido ante el registro civil, inicia un régimen de visita, derecho subjetivo, derecho de comunicación, y
y se opone a la guarda judicial iniciada por el matrimonio de Buenos Aires. Entonces ya tenemos dos juicios. El penal les quedó claro. Y tenemos el juicio de régimen de visita del padre y en la guarda iniciada por los guardadores, por el matrimonio de Buenos Aires, se presenta el padre. Está en el entramado macabro que este señor está en Rosario del Tala y hay un tema de competencias. La competencia es si el juez tiene potestad para el lugar donde tramita el juicio. El planteo previo frente a todos estos derechos del padre dura 4 años y medio. Pero esto es una realidad y esto sigue pasando. Por eso es importante el caso Fornerón, porque por el mal uso de la ley, por quienes supuestamente tienen que aplicarla. Bueno, el régimen de visita en la guarda, pese a la oposición del padre, el padre ahí ya lo obligan a hacerse un ADN, se ratifica biológicamente que es el padre, no está solamente dicho por su declaración unilateral en el registro civil, sino ya tiene legitimación activa con el ADN. Pese a eso, el juez de primera instancia otorga la guarda y lo basa, y acá necesito el trabajo de ustedes porque les voy a decir primero que es un hombre que la relación, digamos, esta niña fue fruto de una relación informal, que no tenía en mira formar una pareja, una familia, que una familia sin madre no es familia biológica, que el reconocimiento tardío del padre fue porque el padre no hizo todas las averiguaciones que tenía que hacer. Ustedes saben que muchas veces, y esto pasa hoy día, hay una discriminación inversa respecto de los hombres. La discriminación inversa respecto de los hombres, en este caso yo voy a hablar de la adopción, pero se ve en muchas instituciones del derecho de familia. Y además habla de que es mejor que tenga un padre y una madre y que la nueva familia tiene una situación socioeconómica mejor que los padres de origen. Esto lo dijo un juez de familia. Y además que el tiempo transcurrido sería totalmente nocivo para la menor cambiarla del lugar. Tiempo transcurrido que justifica por que los tribunales están colapsados, porque los empleados no van a trabajar. Bueno, con todo eso se da la guarda e inmediatamente los guardadores inician la adopción plena. 2 juicios. Después les voy a decir algo un poquito que es adopción plena, adopción simple, como para que les quede claro. Hablé de otro juicio, el derecho subjetivo de comunicación, el derecho de visitas. ¿Saben cuándo fue la primera vez que le tomaron una audiencia al padre para poder ver a la menor, que ya tenía 5 años y medio? En el 2011 termina el juicio que él inició en el 2000, negándole el derecho de visita, porque decía que podía perjudicar a la menor. En ningún momento se hicieron con los auxiliares del derecho, los equipos interdisciplinarios, se omitieron pruebas, no se hicieron informes ambientales en la casa del padre. Por otra parte, el juez de primera instancia desconoce lo que es la familia monoparental, porque desconoce al padre en su función, digan, la paternidad, desconoce lo que es la familia ampliada, porque están los padres de Fornerón que se presentaron para contribuir. Por supuesto que todos los reclamos de Fornerón fueron, le podría decir, se blindó una situación y no lo dejaban acceder. Cuando Fornerón se ve que se inicia la adopción plena, y acá
me vuelvo a apartar, a ver si puedo ser un poco didáctica. Hasta ahora, sin, digamos, el proyecto de unificación del código aprobado, hay dos tipos de adopción: la adopción simple y la adopción plena. La adopción es, en la adopción plena, el adoptado entra en estado de hijo, no solamente con los adoptantes, sino con con la familia ampliada. Y es irrevocable, porque corta los vínculos biológicos. La adopción simple, en la adopción plena, quiero decir algo, se tiene que probar el estado de abandono del menor. Cosa que en el caso Fornerón no existía, porque hay un padre que reclama, hay un padre no solo desde lo biológico, hay un padre que quiere ejercer, y lo ejerce a través, no de la palabra, a través de los hechos. Con lo cual también se viola la ley. Pero se violó el debido proceso, se violó los derechos del padre, se violó los derechos de la menor de tener una familia, el derecho de estar con la familia. Y se violaron las normas de los funcionarios judiciales. Absolutamente. Adopción simple, vas a decir. Bueno, la adopción simple es una relación entre el adoptante y el adoptado, no se cortan los vínculos de origen y puede ser revocable. Y lo que me parece que todavía no está legislado, pero que está en el proyecto, que eso, bueno, yo qué sé, hoy no se da, pero algunas cosas les puedo ir diciendo, porque eso es actual y eso ustedes lo van a tener en el consultorio. Hay un tercer tipo de adopción que se llama la adopción integración, que es la adopción, el que se puede adoptar al hijo del cónyuge o del conviviente. Claro. Eso todavía no está aprobado. Hubo algunos casos. Igualmente, lo que les quiero decir, que lo que está en el proyecto de reforma es el resultado de la jurisprudencia, la tendencia mayoritaria que se ha venido dando. Volvemos. Frente a la desesperación de un juicio de adopción plena, esta que les dije, que corta los lazos biológicos y es irrevocable, Fornerón se presenta ante la Secretaría de Derechos Humanos y eleva su pedido ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el Estado es garante de los derechos del niño, garante del debido proceso. En la Convención de los Derechos del Niño, y porque aparte la Constitución, que es nuestra Carta Magna, el artículo 75, bueno, cuando digo números trato de no decirlo porque no les sirve, dice que además de las normas internas, Código Civil, nosotros firmamos, digamos, las convenciones internacionales de derecho, que para nosotros es ley. Se ha violado absolutamente todo. Y el Estado como garante es responsable. Es muy interesante porque la Corte en el 2012 es la primera vez que ordena al Estado, primero, la revinculación de Fornerón con su hija, teniendo en cuenta la tríada que se da, porque también, digamos, si bien hipotéticamente se compró esta chica, no podemos saber, porque una cosa es lo que se dice, pero saben que los abogados tenemos un mundo que está circunscrito a los papeles y no hay sentencia que haya dicho que es ilegítimo, a pesar de que el acta administrativa no se debía y demás, pasaron 12 años. La Corte ordena al Estado argentino que es responsable y que en forma inmediata ordene la revinculación, teniendo en juego la complejidad de los intereses de estas tres partes. El principio del interés superior del niño, que fue violado, el principio del derecho a saber sus orígenes, la familia biológica, y también los adoptantes, porque hace 12 años que estaban con estos chicos. Y acá, por supuesto, hay otra cosa que me parece que es muy piola, que se habla sobre el principio de autonomía progresiva.
y esto también salga un poquito del cuentito de la situación. En las capacidades, ustedes debían saber que hay personas en el derecho que son capaces, que pueden ejercer por sí sus actos, y personas que son incapaces, las que necesitan un representante. ¿Hasta ahora me sigue? Sí. ¿Está claro? Bueno. En los incapaces tenemos a los niños, tenemos muchos incapaces, pero los incapaces tenemos a los niños. Lo que ahora se estableció, y esto también está tomado en el proyecto de reforma, es el principio de autonomía progresiva, que se tiene en cuenta la edad del niño, su madurez, su capacidad para entender el acto y el derecho de ser oído. Entonces, dentro de esta clasificación de capaces e incapaces, se ha flexibilizado y se ha bajado, esto es una opinión personal, el derecho que no se puede aplicar a la realidad no sirve de nada, no sirve. Y el derecho tiene que ser un instrumento que tiene que producir efectos concretos. Entonces, también ordena, en base a este principio de la autonomía progresiva, el derecho de ser oído a la niña. Porque la niña, en todo caso, es víctima de esta situación. Segundo, la Corte ordena al Estado argentino que haga cursos de capacitación para la gente, para los funcionarios judiciales, teniendo en cuenta la interdisciplina, que muchos no tienen. Yo, digamos, no quiero empezar a hablar, pero realmente hay jueces de familia que tienen una mirada muy cerrada de lo que es la familia. Y ustedes saben que nadie aplica la ley objetivamente, porque somos sujetos. Cursos de capacitación en interdisciplina y en derechos humanos. Esto es importantísimo. Con el registro único de postulantes a guarda con fines de adopción se controla un poco la venta de chicos. Independientemente de ello, no está mal, y esto también se tomó en el proyecto de reforma, que una madre puede señalarlo, pero no tiene que ser, digamos, en un acto administrativo, tiene que ser en un proceso donde se habla del consentimiento informado y donde se explica por qué señala a esa persona. Y finalmente aplican multas económicas por los gastos en que se tuvo que poner Fornerón. Fornerón era una persona de escasos recursos. Y también un programa con políticas públicas para el sostenimiento, más allá de las escaseces económicas, sociales y culturales, para que las familias de origen, especialmente las mujeres que tienen conflicto con la maternidad, puedan desde políticas de Estado seguir sosteniendo a sus hijos. Es muy interesante este caso. ¿Por qué es interesante? Me pareció que lo traje después como para hablar. Me parece interesante porque muchas veces el descreimiento de la justicia al derecho de familia tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver con el tiempo. Meterme en un juicio, tiene que ver con el tiempo. Los juicios tienen que tener tiempos reales. Por los vínculos. Me parece también interesante porque el que tiene potestad para sentenciar y hacer como el reseteo jurídico de una situación de hecho, tiene que ser responsable de sus actos. En este caso, se investigó la responsabilidad de todos los funcionarios. Muchos de ellos se acogieron al sistema jubilatorio y no fueron sancionados. Yo no sé qué es lo que está pasando en la actualidad, porque esto fue en Entre Ríos. Fue un caso que tuvo efectos
yo creo que en todas las provincias, y es un caso que no solamente tiene efectos en el mundo de los litigantes o de los operadores del derecho que estamos fuera del sistema, sino fue un caso que acota la actividad de los funcionarios judiciales. Yo lo traje porque hay muchos, estoy en lo que yo hago, que a mí personalmente me apasiona. Es un momento muy interesante con muchos cambios sociales y el derecho está tratando de hacerlo, pero también es cierto que nosotros vamos como atrás de, porque tenemos, los jueces, más que la ley, porque la ley, cuando se dicta una ley, se trabaja en forma interdisciplinaria con profesionales, de la salud mental y en cambio muchos funcionarios aún tienen estereotipos internos con los cuales siguen fallando. Bueno, ahora estoy abierta a preguntas y nada. Espero que les haya servido, lo quise hacer. Muy bien. Muchísimo. Un comentario, Graciela, nomás. Graciela Dime. Chapó a los abogados de Fornero, porque Sí, decís, alguien sin recursos, lo demás Es que hay es interesante también, ¿no? Para Es llevar- que hay una... Sostener 12 años. Yo, la verdad, y esto lo voy a decir, hay un grupo de gente joven, muy formada, más que en el derecho de... ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. En los derechos humanos, y hay muchos chicos jóvenes que si bien todavía les falta un hervor en las calles y en el ejercicio, porque en derecho de familia no solamente es difícil litigar con el sistema, es difícil para los abogados litigar con los propios clientes. Porque yo estoy en el campo de batalla, yo o todos los que hacemos, y es muy importante la interdisciplina, porque estamos en medio de situaciones y nuestra formación fue una formación académica en un sentido, como muy separado, y nos fuimos formando de a poco. Pero hay toda una camada, Rafael, de chicos jóvenes, que se le dio mucha importancia a los derechos humanos. Y es esta camada la que sigue como empujando. Yo creo que estamos en un momento, la verdad que es bueno. Es bueno no porque todo sale bien, sino porque lo que sale mal se denuncia. Además, Chapó a Fornero. Bueno, a ver, Porque los abogados sí, pero y bueno, el deseo de la paternidad es muy fuerte. Es muy fuerte el deseo de la... hay muchos padres ahora que salen de esa cosa que solamente tienen que ser proveedores de lo económico y que ejercen y que ellos tienen miedo de pedir por todos estos años. Y yo creo que se habló de la igualdad de los derechos y que en este momento realmente yo lo veo desde la práctica. Hay una gran discriminación con el género masculino, absolutamente. Se hizo un uso, yo no sé, a mí me da miedo decir entre ustedes la palabra perverso, pero entre los abogados decimos se hizo un uso perverso de la ley de violencia familiar. Una mujer cuando quiere sacar a un tipo de la casa va, le dice que es violento y entonces la gente que está, claro, del abuso y ante el miedo, porque hay casos reales, a todos los sacan y de pronto hay padres que no ven a los chicos por muchísimo tiempo. Entonces, bueno, se trabaja sobre las fricciones, se trabaja sobre los errores, pero hay como que empezar a denunciarlo. Bueno, la idea justamente era que pregunten y que se identifiquen cuando hacen la pregunta, porque queremos tener la posibilidad de conocernos más entre todos. Sí, a mí me interesaría saber, Graciela, Mi nombre es Beatriz
se lo río. Sí, te quería preguntar, a través de estos 12 años, esta nena, ¿qué supo de todo esto? Y si vos sabés qué es lo que ha sucedido a partir de este fallo con la nena y su papá. No, te contesto. Una de las cosas que ordena, ¿me escuchan así? Sí. La verdad Porque que se graba. Ah, se graba, porque si no se me... Una de, digamos, de los puntos que ordenan la Corte Internacional de Derechos Humanos es dar a conocer a la menor por qué no vio al padre en todo este tiempo y todo el trabajo que hizo el padre. Esto es uno de los puntos. Claro. Segundo, yo recuerdo cuando leía para venir acá a hablar con ustedes, que en uno de los párrafos la nena, porque ¿qué es esto de escuchar a los chicos? Pero la nena dijo que para ella era un desconocido, pero ella quería verlo, ella quería verlo, pero en presencia de la mamá adoptiva. Eso dijo la nena. Eso te contesto una cosa. Y la segunda parte de tu pregunta, Bea, yo no sé qué pasa ahora, porque esto fue del año pasado, recién se publicó a fin del año pasado, esto es en la provincia de Entre Ríos y yo no sé cómo es en la realidad. Por eso digo que este es un caso paradigmático de lo que está sucediendo ahora, no sé. Porque muchas veces la ley es bárbara y después las circunstancias, bueno, podríamos tener otra charla y le cuento cómo se hace para evitar un contacto. Hablo fuerte. No, pero sí. Para grabar. Cada uno le para grabar. No, que me parece que se junta, bueno, gracias a las expositoras, la verdad que muy interesante. Pensaba, yo me hacía la hipótesis que para esta nena, pensando un poco en lo que trae Graciela, no es lo mismo para su subjetividad saber que siempre fue buscada y deseada por este padre, a pesar de que fue abandonada por esta madre y de un modo bastante perverso, ¿no? Porque realmente hizo lo que se le canta, digamos, con el deseo materno, ¿no? Pero que no es lo mismo, me parece, para esta nena, ojalá, saber que siempre hubo alguien que su padre la estuvo buscando. La deseó. Y otra preguntita antes de terminar. ¿Legalmente se puede ir directamente a la Corte Internacional sin pasar por la Corte Suprema? No, por eso hablo no hablé de todo el proceso. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Susana Minuta. Susi, el tema es así. No, bueno, tampoco ¿qué? Tampoco Susi. Bueno, Susi me dijo. Ella me dijo Susi. Pero yo escuché acá Susi, repetí Susi, Rafael. Bueno, estamos en familia. Sí. Por eso, hay que de familia. Podés decir de Rafa, no está bien. Claro, me dijo Susi y repetirlo Susi. A mí no me molesta. No te molesta. Bueno, perdón, me perdí, me sacó de la Corte. Y va a la Corte. Claro, yo acá lo conté cuando la primera instancia hizo que la Cámara revoca, toda la parte procesal, pero se llegó a la Corte Suprema que se llama Tribunal Supremo en la provincia de Entre Ríos. O sea, tiene que pasar por las 3 etapas. No cualquiera va a la Corte. Bueno, a mí me encantó ambas exposiciones, por ahí para nosotros el tema de el derecho es más, convoca más preguntas porque es de mayor desconocimiento para algunos por lo menos. Digamos, me interesa muchísimo el tema de la jurisprudencia, porque creo que es un contacto muy directo con el psicoanálisis, en relación a que va caso por caso. Entonces, en ese sentido, me parece que es ejemplar, que bueno, aparecieron 2 casos, van a aparecer más, pero sí trabaja en el caso por caso, que hace a los derechos subjetivos, y que la ley va a ordenar, pero que de la vuelta al caso
específico permite abrir caminos que después van a ser tomados por la ley en general. Ese me parece un tema interesantísimo. Otro tema, digamos, que se me ocurre que podemos abrir para pensar, por lo menos, es esto de la verdad y la realidad, como temas, diríamos, que no son iguales y que, bueno, atañen, en este caso que vos planteaste, por lo menos a mí la conexión que se me hace es el derecho a saber y el derecho a conocer, que están en el orden de la realidad y que se cruzan con la verdad, pero que están en el orden de la realidad, por eso mismo que vos dijiste que el derecho que no se puede aplicar a la realidad no sirve. Nosotros trabajamos también con ese instrumento y me interesó el tema de Ratatouille, que es una película preciosa por otro lado. Digamos, cómo se ve en esa película el tema de la genealogía, o sea, la biología, el derecho, el psicoanálisis, en este caso en una línea también de genealogía más universal. La ratita se aloja en la cabeza del cocinero. Digamos, se aloja en cualquier lugar. Y yo no pienso que la biología o el pensamiento esté nada más que en la cabeza, ¿sí? Está ordenada en un lugar concreto. En ese sentido, digamos, es una película maravillosa porque es una permanente adopción subjetiva y de transmisión. Pero bueno, el tema, digamos, que de la verdad y la realidad para mí es un tema de mucho cruce interdisciplinario. Rafael. Para grabar. Rafael. Sí, Rafael Paz. Sí, creo que muy valiosa la mesa, ¿no? Habría que pensar, para ambas Gracielas, lo que es abandono y lo que es entrega. Diferencia que no es pequeña cosa, ¿no? Tanto en sus defectos, en su modo de instrumentación, digamos, como lo que resta en quien abandona o quien entrega. Y yo haría un triángulo, habida cuenta de lo que pasó en nuestro país, ¿no? Arrancamiento, abandono, entrega, arrancamiento, son situaciones distintas, ¿no? No sé si tienen reflejo en figuras específicas, ¿no? Pero en términos de la vida, creo que lo tienen. El otro aspecto, porque un poco se dramatizó acá, dado que estamos pensando en profundidad, es que la madre aparece como mala. Habría que pensar, ignoro, ¿no? Pero a priori, dado que existe, que no es un caso excepcional, sino que se da, las condiciones de pobreza y de incertidumbre absoluta en donde una mujer se ve compelida, eso sí, por un aparato siniestro, digamos, de compra y venta de chicos, a realizar ese acto, ¿no? Porque si no se cae en una condena con un modelo implícito instintual, ¿no? Es decir, de distorsión del instinto materno y todo ese tipo de cosas, y en realidad en el nivel notable en el que estamos gracias a la lucha por los derechos humanos y todo lo demás, la pregunta es cuál es la condición de esa mujer que hubo de hacer ese acto, ¿no? Antes que realizar una condena implícita, por eso que pudo ser abandono, pero pudo ser entrega también. Yo te quiero contestar, Rafael. Yo te contesto con la limitación, digamos, sabes que ya no sé, pero acá lo censurable de la madre no es la entrega, sino es la negación del padre. Que es distinto y que vos no lo dijiste. La madre le niega al padre la paternidad y el padre puede sostener a ese hijo. Entonces la madre no es mala porque entrega. Hablar de mala es como muy infantil. La madre niega y por eso salió en mi exposición la discriminación que se hace con el derecho de prohijar de los hombres.
Y lo único que puede hacer una mujer, que no puede hacer un hombre, desde mí, ustedes a lo mejor van a decir, Graciela, estás diciendo una barbaridad, es dar de mamar. Porque todo lo demás, los padres pueden prohijar. Entonces, a eso me refería. Todo lo demás lo desconozco, ¿no? Y, digamos, me parece bárbaro esto de pensar entrega y todo. Y por otra parte, otra cosa que te quiero decir es que tiene que la Corte puso en evidencia que tiene que haber políticas públicas sosteniendo desde lo económico, desde los recursos internos, que antes de dar se agoten todas las instancias para que esa madre, y eso también se habló. Entonces, me parece que en ese sentido está piola esto que traje. Bueno, nada. Sí, María Elena. Bueno, María Elena, gracias. Lo que quería era pedirte si podías ampliar las condiciones de la adopción compartida. Esa era mi pregunta. Integrada, perdón. Integrada. Ah, la adopción integrada. Sí, digamos, ¿cuáles son las condiciones de los cónyuges? Porque la desconozco. Mira, esto merece, digamos, otros, que hablemos de la reforma, ¿no? Que todavía no está, pero está bueno. Pueden venir al curso que va a dar Graciela el No. Atento digamos, la realidad. María Elena, ¿dónde estás? Ahí estás. María Elena, atento la realidad de nuestros días, que hay muchos convivientes, que digamos, y ahora con el nuevo código, a la relación de hecho se le da efectos jurídicos. Antes, para que el Estado proteja, tenía que cumplir, se puede comparar el contrato, al matrimonio como un contrato en una institución. Ahora, al darle efectos jurídicos, tiene que ver con la integración, con el reconocimiento de esa situación. Solamente probando la convivencia, el conviviente puede adoptar, y es una adopción simple, porque no hay abandono en ese caso, porque tiene un vínculo con el otro progenitor. Pero el cónyuge, digamos, digamos, la parte faltante biológica, tiene que estar muerta, negada, digo, porque... No, porque es una adopción, lo que se habla ahora es de la tríada, de que se suma mayores derechos para el menor. O sea, dos más, claro. Mayores derechos para el menor. Eso me se puede revocar. También una cosa interesante es que se puede modificar el tipo de adopción. De ser simple, cuando se pasar a plena, volver a abrir el expediente, hay graduaciones, todo en vistas de los beneficios del adoptado. Claro. Sí, perfecto. En la adopción plena lo único que se mantiene respecto de sus vínculos de origen son los impedimentos matrimoniales. Nada más, es lo único que se mantiene, todo lo demás. Perfecto. Pero, sí. Y es irreversible, por supuesto. Por supuesto, claro. por supuesto. Sí, Rosana. No, pensaba que, bueno, que en España, por ejemplo, en España Rosana Viducur. Título. Rosanita. Como dije, Susi. En España, por ejemplo, las parejas homosexuales que adoptan, por eso lo han beneficiado el casamiento igualitario, porque cuando adoptaban un hijo y uno de ellos fallecía o de ellas fallecía, el hijo volvía al Estado nuevamente. Claro, entonces se vivió como una cosa de mucho progreso, la sanción de la ley del matrimonio igualitario, porque al estar casados no implicaba quedarse sin, claro, eran padres o madres, ¿no es cierto? Pero esto me parece importante inclusive para el resguardo del menor, ¿no es cierto? No se podía devolver a un chico, vaya a saber a dónde, ¿no? Graciela, un comentario por Ana María. Claro.
Sí, me parece que hay muchos puntos de contacto y me interesó lo de la adopción integrada, porque no solo defiende los derechos integración, porque no solo defiende los derechos del niño, sino también pone orden y defiende los derechos del cónyuge. ¿Cuántas veces escuchan, vos no sos mi papá, qué me vas a decir, el otro es mi papá? Creo que pone cierto orden. Bueno, también pone orden porque en este proyecto de reforma se establece los convivientes, hay obligaciones y derechos. Ahora se le reconocen obligaciones y derechos. Eso, bueno, es otro punto. Ana María. No es menor. Sí, Ana González. Pensaba que interesante esto de haber convocado una abogada, ¿no? Y en el sentido de compartir la mesa, porque hay algunos con psicoanalistas, porque pensaba que hay conceptos que tienen absolutamente, o que se pueden ver desde distintas miradas, como por ejemplo el tema de la identidad, ¿no? Cuando escuchaba pensaba que quizás uno podría decir que desde el derecho recuperar la identidad es saber el origen, o sea, pensar en la identidad biológica, ¿no? Y que para nosotros la idea de la identidad es un poco diferente, sin negarle el valor al origen biológico. También la identidad es algo que se construye en el vínculo, con lo cual el caso que vos trajiste es verdaderamente dramático para saber quién es esta nena, ¿no? Eso pensaba por un lado, para la construcción de la identidad de esta nena. O sea, el daño que puede hacerse, ¿no? La subjetividad con estas cuestiones. Y la otra cosa que pensaba que trajo Graciela y que trajo Eleonora es en relación a la verdad, que también, ¿no? Quizás desde el derecho la verdad y la realidad se juntan un poco más, y para nosotros la verdad tiene que ver con otras cosas, es decir, bueno, sobre cómo nosotros hablamos de esa realidad o de la verdad, y después cómo la comunicamos, porque ahí toda la temática de la situación emocional de los padres y del niño, la metabolización por parte de los padres de la situación de adopción, el estado que está el chico en el momento, cuándo se le dice, cómo se le dice, porque muchas veces en pro de la verdad y la información se han hecho estragos con los chicos también, y eso yo lo he visto en el consultorio, que se han hecho verdaderas situaciones traumáticas muy difíciles de metabolizar, sí, y con mecanismos de desmentida en relación, no solo porque se habla mucho de la desmentida de los padres adoptivos en relación a la esterilidad o al fracaso en la concepción, pero la desmentida que hacen los chicos de ser adoptados, ¿no? Y toda la cantidad de cosas que construyen en función de no querer enterarse. Bueno, eso quería decir. Francisco. Francisco Cadet. Bueno, primero empiezo por Graciela Elijovic, que en realidad no está aquí casualmente Graciela. Tenemos una aspiración a ir armando un grupo donde, obviamente integrado con Graciela desde hace tiempo, cada vez que nos cruzamos se arma un poquito más, y esto es un paso más adelante, gracias a que tenemos un contacto con ella, no español. Entonces, lo que dije del curso no es un chiste. Graciela da una serie de conferencias acá sobre derechos humanos. Acá en SAP quizás se está inscribiendo gente y evidentemente además vamos a tratar de concurrir nosotros porque yo no diría entusiasmo, este interés, mejor, que nos ocurre cada vez que hablamos y cada vez que aparece alguien que sabe de derechos humanos y de derecho de familia y de derecho de los niños, estamos haciéndoles preguntas y nos interesamos. Bueno, yo creo que la idea, la aspiración es que esto siga desarrollándose de una manera más o menos exigente, pero que se siga desarrollando. Las intervenciones de Graciela fueron como un contacto con la realidad importante, porque nosotros los clínicos en el consultorio no tenemos mucha idea de lo que pasa con la mayor proporción de las personas de la afuera. Tenemos en tratamiento muy poca gente
Entonces a veces nos creemos que lo que pasa es lo que pasa en los consultorios. Entonces cuando viene Graciela y cuenta esto, ¿no? O alguien de otra disciplina y cuenta alguna cosa por el estilo, nos viene muy bien para bajar a la realidad, para meternos un poco, salir un poco de esa cuestión de que se llama la ilusión del clínico. Hay trabajos escritos sobre lo que creemos nosotros que ocurre en el mundo. Así que muchísimas gracias, pero además insisto que esto es el comienzo, esperamos que sea el comienzo de una tarea conjunta que lo hemos hablado varias veces, ¿no? Sí. La segunda cuestión es que voy a decir algo que por ahí suena un poquitito escandaloso, pero ya estoy acostumbrado. Frente a la lamentable ausencia, último momento, de Eva Giberti, Graciela Wolofsky tuvo que ocupar el lugar y realmente me alegro. Me alegro porque Graciela, así a los apurones, pero como tiene mucha experiencia, ha hecho una presentación excelente por varias razones. Una de las razones es que tiene una postura, una posición frente a estos hechos tan novedosos, tan múltiples que están ocurriendo, decía Graciela Eliskovic, decía, la época es buena, dice, porque están pasando muchas cosas, no sé la palabra exacta que dijiste, pero es un momento muy interesante, con muchos cambios sociales. Bueno, nosotros en la nosología es un momento muy interesante, hay muchísimos, no sé si cambios, pero hay muchísima complejización de la clínica, y entonces que alguien presente un trabajo sobre este tema, con una posición coherente, pues si usted mira el trabajo de Graciela Wolofsky, mira el trabajo, hay una toma de posiciones con definiciones teóricas muy definidas. Entonces se ofrece a la discusión, y se ofrece a la discusión con un respaldo de su propia experiencia y de sus propias teorías. Es un trabajo que me alegro que lo hayas presentado. Lamento el inconveniente que tuvimos, pero me alegro que hayas tenido que salir del banco y venir acá a la cancha porque presentaste un trabajo excelente. Gracias. Graciela, otra Graciela. Soy Graciela Cervato. Yo quería comentar dos casos que me tocaron transitar. Uno todavía es una chica que tengo en tratamiento, que me fue complicado en su momento. Un caso de hace unos años de una chica que su mamá murió, su papá se volvió a casar y la mamá la adoptó. Esto que vos decías. Sí. Con los años, el matrimonio se disolvió, se separaron los padres. Esta chica paciente mía tenía ya 22 años, cuando yo dejé de verla y estaba en plena ebullición todo este tema, estaba muy negada y muy enojada porque era hija de esta señora, a quien ella no quería, y además le hacían que sus papás se separaban. Entonces el planteo de ella era, ¿quién la había consultado de chiquita para que ella fuera? Ella había tenido una madre, la madre la había tenido, había sido un matrimonio, la mamá falleció. Y esta señora que la adopta con una pésima relación, entonces en el momento que yo dejé de verla, ella estaba en una postura de querer que esta mujer la desadoptara. Entonces la pregunta es, ¿esto es posible? Sí, te contesto, Graciela. La adopción, bueno, dos temas. Primero voy al grano. La adopción e integración es revocable, porque es una adopción simple. No cortan los vínculos de origen. No está abandonada esa chica. Ella se puede revocar y volver las cosas al estado anterior. Por supuesto desde lo jurídico, más allá de todo lo que le pasó, que eso es tu tema. Y segundo, está muy presente el derecho del menor de ser oído. Y esto que yo hablaba de la capacidad progresiva. No es que a los chicos hay que hacerle caso a lo que dicen, pero con gente capacitada, que tiene experiencia, no los abogados, nada, pero con gente, digamos, como ustedes, tienen una escucha diferente
y pueden darse cuenta qué es lo que pasa con ese menor. Pero Graciela, en este caso, un padre que adopta el hijo de una mujer puede dar su apellido, da un apellido, por ejemplo. Mientras que una madre que adopta el hijo de ese marido, digamos, no da identidad de apellido. Sí, me parece que hay también una diferencia. Un padre, ¿cómo? Pero da apellido materno, te pasas a ser... Pero no sé, pero en realmente como... Claro, a ver, se puede, con respecto a la ley del nombre, ahora se puede agregar el apellido en segundo lugar o en primer lugar, y ahora hay como una amplitud total, por eso todos estos nombres, viste, de los Pero artistas, supongo que en esos momentos no. en ese momento no, pero eso es revocable. Eso es revocable. Y además, los chicos, es muy importante la participación del adoptado en el juicio de adopción. Es importantísimo la escucha del menor en el juicio de adopción. Por eso es importantísimo la intervención de ustedes en los procesos de adopción. Y la otra cosita que les quería contar era que yo estoy trabajando hace ya años con una chiquita que es adoptada. Ahora la chiquita tiene 19 años. Yo la empecé a ver cuando tenía 11 años. Esta chiquita sabía desde siempre que era adoptada. Hay una fundación que se ocupa desde la legalidad de entregar a estos chicos adoptados, con una condición. La condición es que la chica puede ver el expediente recién a partir de los 18 años. 16 ahora, creo. No, perdón, el proyecto de reforma es 13. Bueno, ahora te explico. En esta fundación... ¿Qué fundación es? San Javier. San Javier, sí. Sí. Era a los 18 años, o por lo menos en este caso de esta paciente mía, era a los 18 años. Esta chiquita sabía que era adoptada, obviamente, y tenía una gran expectativa de cuando llegara a los 18 años, ver el expediente y conocer finalmente su madre. Sí. Pero ¿qué había pasado? Esta chica es hija de una mamá muy jovencita que falleció a los 15 años después de haberla tenido a ella. Por eso la dio en adopción, porque fue producto de una violación. El papá de esta chica no quería hacerse cargo de esta nieta. Esta chica tenía un cáncer terminal. Tenía un cáncer de huesos. Y lo rarísimo fue que durante la época de gestación, la enfermedad remitió. Después que nació esta bebé, la enfermedad eclosionó y murió. Pero mi paciente esto no lo sabía. Entonces, hasta que llegaron los 18 años, la expectativa de ella era conocer a su madre, aunque sus padres adoptantes sabían toda la historia, pero la fundación no les habilitaba. Este es el relato que yo tengo de los padres. No, es probable, Graciela, porque esto es muy nuevo y ahora un artículo especialmente dice que los adolescentes de 13 años pueden tener, hay una nueva figura que se llama el abogado del niño, y abrir por sí mismo, esto por la capacidad progresiva estoy hablando, un incidente para conocer sus orígenes. Claro, lo dificultoso era que yo sabía toda esta situación y la chica estaba esperando llegar a los 18 años y yo no podía contarle nada. Solamente los padres los padres no le podían contar cómo había sido la muerte de esta madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no lo sé. Con la fundación. Con la fundación. Había un pacto, que la chica podía enterarse cuando abría el expediente. Sabía que era adoptada. Yo cuento el relato que yo viví. El tema fue cuando llegaron a los 18 años y abrió el expediente. Cuando abrió el expediente fue ella y leyó el expediente junto a su mamá adoptiva.
yo cuando iba llegando el tiempo, de alguna manera íbamos trabajando la posibilidad de opciones de... Yo sabía cuál era la historia. Cuando lee el expediente, se entera y entra en pánico ella de que si esta enfermedad de la madre podría ser una enfermedad hereditaria. Bueno, fue muy difícil y sigue siendo muy difícil porque ella está con una cosa ambivalente con respecto a mí y al tratamiento. Es, por un lado, el agradecimiento de que ella en algún punto se dio cuenta de que yo podía como señalarle, pero que yo no le dije la verdad. No era mi función. Pero ¿de dónde sabe ella que vos sabías la verdad? Ella lo y corrobora, porque que es una construcción que ella hace. Es una construcción de ella, vos tenés que saber, Claro. porque mi mamá te contó. Porque además es verdad que la mamá una vez me trajo el expediente junto con su papá. En un lugar un poco en un lugar difícil. Bueno, es el viejo problema de los secretos que nos dicen los Claro, padres. sí, sí. Esto es ¿Qué una hace vieja esto? Pero historia. ahí ¿Y está qué se hace con entre eso? lo legal y lo que... Además, esto se le queda. El tema es, Ahora bueno, se le agrega la. Todavía hay 2 personas anotadas, Alicia y la lista. Alicia, Esto no. Te tenemos que decir que de verdad te llamás Alicia. Sí. Yo no sabía entrando. Gabriela Misraji es mi nombre. Yo pensaba un poco y quería que me aclares cuáles son en estos 12 años, para estos papás adoptivos, el padre debe haber sido una amenaza, más o menos. Y eran los que educaban a esta niña en ese hogar. Entonces, si estos padres adoptivos tienen alguna obligación o alguna cosa de tener que acercarse o abrir su casa a este papá que la buscaba tanto, ¿no? Porque digo, por un lado el deseo del papá buscándola, una amenaza para ellos, está nena en el medio, ¿no? Les voy a dar la palabra a Graciela y a Graciela para cerrar, y las personas que están anotadas siguen participando en el taller. Siguen de verdad, es la realidad de verdad. Digamos, didácticamente, sí, como estamos haciendo en forma informal, hay una línea en el tiempo donde los padres, cuando se anotan en el registro único de guardadores con fines de adopción, se comprometen a no obstaculizar el contacto con los padres de origen. Esto es lo que dice la ley, el frío papel. La realidad pasa por otro lado. Y esto que vos me decís, que por supuesto que son muy... Yo de esto no tengo conocimiento directo, no sé qué pasó con estos padres. Yo llegué a traerle esta información a través de lo que leí. No sé, pero seguramente estos padres que tuvieron a esta chiquita, y esto me hago cargo porque es una especulación que me está surgiendo ahora con ustedes, que compraron a la chiquita y deberían tener miedo, pero tienen toda la anuencia de todo el aparato, digamos, judicial en su momento. Y el elemento tiempo, porque antes se decía el elemento tiempo, porque antes decía, no, una situación instalada no se puede modificar. El elemento tiempo, por eso se dilató, por eso el elemento tiempo fue una cosa que jugó mucho. Y a lo que vos decís, si los padres tenían miedo, y de esto vos debes saber más que yo, seguramente que tenían miedo, seguramente. Pero ahora con la nueva ley ellos asumen esa responsabilidad. Por lo menos al asumirla tienen consecuencias mediatas e inmediatas jurídicas. Si no, sí. Antes no. Antes no. Aún ellos sabiendo que padre No había obligación legal, ahora está escrito. Era una obligación natural. Aunque sea adopción plena. No era una obligación legal, no, porque no estaba escrito.
Bueno, me parece interesante que también hay un punto en común, que es cómo las leyes se van modificando y cómo nosotros desde el psicoanálisis también vamos repensando nuevas configuraciones familiares, nuevos lugares, nuevas funciones y bueno, pensarlo en interdisciplina nos enriquece muchísimo. Bueno.